Espíritu Santo, esta es tu plataforma. Toma el control, nos rendimos por completo a tu señorío. Haz real al Mesías. En los últimos días, el miedo demoníaco y la opresión crecen exponencialmente a un ritmo alarmante. Joshua y D. Giles quieren que seas intrépido, armado y peligroso. ¿Por qué es vital, Joshua, en estos tiempos comprender el discernimiento? Verás, el discernimiento es muy necesario en los últimos días, debido a la alarmante tasa de aumento de lo demoníaco. Pues al discernir algo, comenzamos a ver que, ves más allá del velo. Pues existe una verdadera diferencia entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Lo que parece un hecho podría ser un error, aunque suene correcto. Lo vemos con la esclava y Pablo. Cuando Pablo caminaba y ministraba, la esclava comenzó a gritar: «Él es el siervo del Dios Altísimo, quien les anuncia el camino de salvación». Y aunque era cierto, provenía de un espíritu de adivinación. Y la palabra adivinación significa pitón y parece veraz, pero en realidad viene del espíritu equivocado. Y lo sorprendente es que muchas personas pudieron hacer a esa esclava una evangelista, aunque era el espíritu equivocado. Y por eso debemos discernir muy bien lo que tenemos enfrente, lo que vemos, para saber si viene del espíritu del Señor o es el enemigo que intenta falsificar lo que es de Dios. Y cuando partimos de esa perspectiva, muchos cristianos en realidad no comprenden el mundo de la guerra espiritual. Ellos no quieren prestarle atención, pero lo cierto es que el diablo no se preocupa si le estás prestando atención o no, porque aún así quiere matar, quiere robar y quiere destruir. Y nos corresponde a nosotros estar armados y ser peligrosos para vencerlo, pero nunca temer lo que planea a escondidas, porque Jesús, el Mesías, siempre nos dará la victoria en el Espíritu. Cuéntame la historia de la cafetería. Ay, Dios mío. Esta historia me dejó sorprendido. Iba a entrenar a unos atletas ese día y fui a comprar mi café. Y había un hombre vestido con un traje de negocios, lucía normal. Pasé junto a él y de inmediato saltó y comenzó a hacer así. Dijo: te maldigo, frente a todas las personas de la cafetería, y lo miraba pensando: ¿Qué haces? Tomé mi café, lo recordé, me reí y fui al entrenamiento. Y un mes después regresé y el mismo hombre estaba ahí. Dije: voy a probar algo. Estaba de espaldas junto a la puerta y la gente pasaba junto a él, pero nada sucedía. Intenté colarme detrás de él. Él hizo lo mismo, saltó en el aire y dijo: te maldigo. Y lo supe de inmediato. Dije: la presencia, el poder, la gloria de Dios que llevo hace que los demonios se manifiesten en un lugar normal, en un lugar público. Y fue impactante saber que cuando en verdad llevas la gloria de Dios, su presencia y el poder del Espíritu Santo, los demonios reconocen la autoridad en la que caminas. Mi Dios. Ahora, el cristianismo moderno evita ciertos temas. ¿Cómo qué? Evitan ciertos temas como lazos de alma. La mayoría de las personas no entienden qué es un lazo de alma. Nunca lo escucharon, pero vemos a David y Jonatán en la Biblia. Dice: y sus almas se entretejieron. Había un propósito específico para ese lazo de alma. Mi esposa y yo, nuestras almas se entretejieron, pues este es un matrimonio de Dios. Es por un propósito aquí en la tierra, y por eso debemos ver que al conectar con alguien, debemos asegurarnos de que sea una relación del reino. Pueden profesar a Jesús, pueden hablar el lenguaje y aparentar, pero en realidad, si no es una relación con la que debas comprometerte, incluso de amistad, debes tener cuidado, porque el enemigo enviará personas a tu vida para intentar desviarte de tu propósito. Así es. Y también hay una parálisis del sueño que la gente evita. Es como cuando sientes que estás entre dormido y estás a medio despertar. No sé si alguien lo ha experimentado antes, pero he experimentado esa parálisis. Es casi como si no pudieras moverte en absoluto. Estás congelado. Sí. Puedes escuchar todo a tu alrededor, pero no puedes moverte, no puedes hablar, no puedes decir nada. Y aprendí que la única forma de superar esto para mí, en realidad, fue gritar Jesús en mi corazón. Sí.
Sí, pero es algo real. Sí, normalmente pienso en términos de que una palabra hablada es más poderosa, pero dices que con solo decir en tu corazón, en silencio, dices Jesús fue suficiente para deshacerte de lo demoníaco. No podía hablar en voz alta, así que tuve que gritarlo en mi corazón. Sí, fue muy poderoso porque la revelación que recibimos ha ayudado a miles de personas que experimentan lo que llaman parálisis del sueño. Y se congelan, el demonio sujeta su boca, no hablan, pero ¿qué crees? No evita que grites Jesús en tu corazón. Así y cuando es. se los decimos, los demonios huyen y dicen, no se acerca de tu Dios, pero eso funcionó. Les digo, bueno, conócelo entonces. Ahora, al crecer en la cultura haitiana, Dee vivió el lado oscuro de lo sobrenatural. Dee, cuéntame sobre tu familia y tu herencia. Oh, wow, sí, crecí en la cultura haitiana, en un hogar haitiano, y mi papá estaba involucrado en el vudú, estaba involucrado en prácticas de brujería. De hecho, teníamos un altar en la casa, en su habitación. Sí, era salvaje. Y en realidad él hizo un pacto con esos espíritus demoníacos y al hacerlo afectó mucho a todos sus hijos. De hecho, algunos de nosotros éramos atormentados hasta el punto en el que era difícil trabajar porque recibíamos llamadas todo el tiempo sobre una hermana que tenía un problema en el trabajo. Algo ocurría, casi como si sufriera convulsiones, pero en realidad no, eran esos espíritus que la atacaban en su lugar de trabajo. Pero ¿sabes qué? La sangre de Jesús es mucho más fuerte. Te digo esto porque vengo de una larga línea de una familia que no servía al Mesías. Y puedo decirte ahora que la mayoría de ellos, justo en este momento, mientras hablamos aquí, sirven a Jesús de todo corazón. Y es hermoso. Es maravilloso verlo. ¿Sabes? Lo mejor que tiene el enemigo no es rival para Dios. Amén. Cuando entiendes la importancia y caminas en el poder de Dios, Él te da poder más allá de lo que el diablo tenga. Sí. No hay absolutamente, escúchame, no hay absolutamente nada que temer. ¡Nada! Vuelvo enseguida. Sí. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. ¿Sabías que tenemos una escuela de ministerio en español? Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. En verdad espero verte ahí. Miedo de la guerra espiritual. Quiero que Joshua explique qué es la guerra espiritual y por qué es vital entender la guerra espiritual o incluso lidiar con ella. Joshua. Claro, sí. La Biblia dice en 2 de Corintios, no debemos ignorar los artilugios de Satanás. Esto muestra que el enemigo planifica artilugios, planifica con armas, planifica con mandatos contra tu vida, pero nosotros como creyentes no debemos ser ignorantes. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Y cuando logramos entender que la guerra espiritual es la lucha, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra todo eso que se menciona en Efesios. Hay una contención en el espíritu. La lucha aún cede. Y la guerra se ganó por la obra de la cruz, pero todavía tenemos que luchar y hacer al diablo a un lado y decir, si no pienso en él, no me molestará, no funciona. Todavía hay contención en el espíritu. Es un engaño. Sí, es un engaño. Es uno de los engaños que Satanás usa, diciendo, no te molestaré si no me molestas. Y en realidad no puedes cumplir con la capacidad a la que Dios te ha llamado, porque cuando llevas algo en el espíritu, el diablo te reconoce. Recuerdo cuando entendí la autoridad que cargo. Cada vez que entraba en una región, el principado de esa región me visitaba. ¿Qué haces aquí? Y no sabía qué pasaba. Dije, ¿por qué pasa esto? Y entonces Dios empezó a mostrarme. Esta es la autoridad que llevas y ellos la reconocen. Puedes verlo de esa manera o renunciar a tu destino. Dios porque, mío. bien, no me pasará esto si dejo
de enfrentar al diablo. Y el estímulo para ir a ese lado es que tendrás la victoria. Dios no te abandonará, no te desamparará, pero debes estar equipado para entrar a estas batallas, sabiendo, debo enfrentar al enemigo. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo es confiado como un león. Y en encuentros espirituales, en sueños, en visiones, cualquier cosa que enfrentes, debes tener la audacia del creyente para mantenerte en el poder de Jesús, el Mesías. Ahí tienes la victoria. Cuando el diablo nota que te mantienes en esa audacia, se aterra contigo. Ahora, la principal preocupación de la mayoría de las personas, ¿cuál es? Muchas personas tienen miedo, ¿cierto? Y ves que una de esas principales cosas con las que lidia el mundo, incluso del mundo entero, no solo los creyentes, es el miedo. El miedo entra y trata de desplazarte de la autoridad que Jesús te concedió. E incluso la gente va al cine y ve películas, hacen cosas de miedo como entretenimiento. Van a entretenerse con el miedo, pero en realidad es el diablo intentando infiltrarse en su vida para que no puedan caminar con la autoridad que Dios les ha dado. Dios mío, debo decir al respecto, dicen en la palabra de Dios desde los días de Juan el Bautista, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Debemos tomar nuestra posición como creyentes y tomarlo por la fuerza. No podemos caminar en el miedo. Dios nos dio poder y autoridad de pisar serpientes y escorpiones. Él nos lo otorgó. Muy brevemente, ¿qué tan peligroso es ver cosas oscuras en la televisión? Es horrendo. Nunca debes usarlo como entretenimiento, pues literalmente abres una puerta y dices, demonios vengan y coman conmigo y estén conmigo. No puedes servir a dos amos, no puedes hacerlo. Y así literalmente invitas a los ataques, invitas a la depresión. Todo eso que experimentas, incluso como creyente, puede ser por lo que tu puerta ocular abrió. Tal vez tu puerta auditiva escucha lo que no debes escuchar. Así que debes dejar que la convicción del Espíritu te guíe si quieres caminar en el poder de su plenitud. Quiero que Joshua explique qué es la brujería y qué es Wicca. Él dice que en muchas iglesias, incluso durante la adoración, hay brujas y otros maldiciendo a la gente. Joshua, ¿cómo puede pasar en un ambiente de Dios? ¿Cómo pueden permanecer y maldecir ahí? Bien, la brujería es la búsqueda de un poder sobrenatural, lejos del reino de Dios. Cada vez que alguien anhela poder o entra en el reino sobrenatural, lejos del reino de Jesús, entra en la rebelión de la brujería. Y vemos que muchas personas se comunican con el diablo, hacen espiritismo y rituales y todas esas cosas para obtener poder, influencia, gobernar sobre ciertos eventos o incluso personas. Literalmente la brujería es la distorsión de la voluntad. Sabemos que el alma es la mente, la voluntad y las emociones. Y cuando las personas hacen cosas en secreto, literalmente enfatizan, ¿puedo cambiar la voluntad de una persona para hechizarla? Incluso Pablo dice, Gálatas insensatos, ¿quién les hechizó? ¿Comenzaron en el espíritu, pero ahora terminarán en la carne? Y debemos entender que el enemigo está ahí en los servicios. Ellos anhelan poder, y a quienes operen en lo sobrenatural y operen el poder de Dios, vendrán y lo probarán. No solo te probarán como ha pasado, sino que se sentarán ahí y serán convictos del Espíritu y entregarán su vida a Cristo. Hemos visto a muchas brujas y personas en el ocultismo correr al altar diciendo, nunca experimenté esto antes, ¿pueden orar conmigo? ¿Estás listo para que Joshua y Dee rompan toda brujería, todo tipo de maleficios, incluso de generaciones pasadas, sobre ti, e impartan milagros? Yo estoy listo. Vuelvo enseguida. Joshua, es importante. ¿Cuál es el secreto que aprendimos del rey David? El arrepentimiento instantáneo y un corazón tras Dios. Incluso en el desastre de David fue capaz de arrepentirse al instante e ir tras Dios y le brindó restauración. ¿Escuchaste lo que dijo? Incluso en el desastre de David. Hay un desastre ocurriendo en tu vida. Lo intentaste a tu manera. Ahora quiero que lo hagas al modo de Dios. No podrás fallar. Fuiste creado para hacer esto. Repite esta oración en voz alta conmigo y
Si la repites, si la dices lo mejor que puedas, Dios dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que resucitó, serás salvo. Repite en voz alta,